Bueno, le había dicho a Cristina que había estado leyendo sobre un tema específico, había hablado con ella sobre el tema de la depresión, pero no como una enfermedad, ¿no? Que sí se sufre, la gente hay mucha gente que sufre trastornos así depresivos, sino como aquel estado en el que muchas veces nosotros nos encontramos por situaciones que pasan, ¿no? Que muchas veces son externas y que sí trastornan nuestra vida, eh, hacen temblar también la fe muchas veces, y bueno, y nos ponen en una situación que es un pozo, ¿no? En el que muchas personas, eh, hay muchas personas que describen la depresión como si fuera que están en un pozo, ¿no? En un lugar oscuro, en una situación de dolor. Bueno, pensaba en esto y pensaba sobre todas las cosas en todo lo que, como Cristina decía, ¿no? Este encierro, quizás esta falta de poder tener esta comunión tan estrecha que la iglesia siempre solía tener, de verse los fines de semana, de verse quizás en otras oportunidades, los martes para las reuniones, de compartir los motivos de oración, de estar en esa cercanía que siempre supo tener la iglesia, nosotras como mujeres, como familia, y bueno, de repente que este año ha sido un año diferente, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, eso quizás fue cargando mucho el corazón de muchas formas. eh, Nosotros hemos sentido un poquito eso, si bien hemos tenido mucho de actividades presenciales, hemos estado haciendo muchas actividades con los niños, con los adolescentes, mucha cercanía con la gente, pero nosotros siempre pensábamos y orábamos, ¿no? Por aquellos hermanos que anhelaban tener un encuentro presencial y estar con los hermanos eh, y sentirse quizás atendidos, escuchados. Y bueno, seguramente eso ha ido haciendo algo en el corazón, y muchas veces también mirando la realidad del mundo, ¿no? Creo que estamos en un mundo eh, que está muy feo, ¿no? Y mirándolo hacia atrás, muchas de las hermanas quizás un poco mayores pueden pensar, bueno, nosotros hemos tenido un mundo quizás mejor para los niños, para la familia. Vemos cómo es atacada la familia también en todo este tiempo, en la mente y la inocencia de los niños. Eh, Hay tantas cosas que se dice, tanto que se escucha, y bueno, nosotros como hijas de Dios, como cristianas, gracias al Señor que tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y con nosotros y para nosotros. Así que pensando en todo esto, buscaba en la palabra a alguien que pudiera enseñarnos cómo lidiar con todas estas cosas. Eh, Hace un tiempo escuchaba una enseñanza, y, y estaba bueno, ¿no? Quizás uno muchas veces lo sabe, pero por ahí son cosas de las que no se habla. Pero qué bueno es poder mirar en la palabra de Dios las historias de vida de personas, ¿no? Está llena de historias de vida, no solamente versículos aislados, sino que tiene historias bíblicas, y esas historias son para nuestra enseñanza, ¿no? Para nosotros podamos sacar ejemplos, para que nosotros podamos desechar muchas veces cosas que hay en nuestra vida. Y, y bueno, entonces pensaba en alguien que haya estado en un lugar así, ¿no? En una cueva, en un lugar oscuro y en un tiempo de soledad. Y no sé quién me puede decir quién estuvo en una cueva de los personajes bíblicos. No, Anita, tenés tu micrófono apagado, así que no te escucho. Ah, bueno. Ahí siempre me hago el lío. ¿Sí es Elías o Eliseo? Sí, estuvieron en cuevas. David también. Estuvieron. Elías, Y David. David también. Y David. Bien, muy bien, muy bien. Todos estos personajes estuvieron en tiempos difíciles, porque cuando Anita decía Elías,
y Elías estuvo en una cueva escondido de Jezabel, ¿no? Su vida corría peligro. Y también vemos acá a David, y de él es que vamos a hablar hoy, y vamos a ver un salmo que es un salmo que él escribió estando en una cueva. Son las palabras de él cuando estaba en esa cueva, ¿no? Cuando estaba en ese lugar oscuro, solitario, quizás tenebroso, con otros peligros quizás aparte, ¿no? de los peligros que tenía afuera. Vamos a ir a Primera de Samuel. Ustedes vayan ahí en la Biblia. Primera de Samuel, y ahí vamos a ver un poquitito a David. En el capítulo 19, fíjense, de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 19. Ahí vamos a ver cuando este personaje bíblico empieza una carrera, ¿no? Y en el versículo 10 del capítulo 19 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y desde este pasaje vamos a ver que David empieza una corrida en su vida, ¿no? Y dice, y David huyó. Capítulo 19, versículo 10, dice, y David huyó. Después, en el capítulo 20, en el versículo 1, dice David, después huyó a Naiot. Otra vez David huyendo, ¿no? Después también, en el capítulo 21, en el versículo 10, dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl. Capítulo 21 de Primera de Samuel, versículo 10. En el capítulo 22, ahí nomás en la misma página, en el versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. En el mismo capítulo 22, el versículo 5 al final dice, y David se fue y vino al bosque de Aret. Y vamos a ver a David que huye y sigue huyendo, ¿no? Hasta que al final, bueno, David se va y se esconde en este lugar, en esta cueva de la que tanto conocemos, ¿no? Que es la cueva de Adulam. David, que en el capítulo 17 era el valiente, el que mató a Goliat, del que se cantaban cantos, ¿no? Dice David, entró triunfal, y cantaban las mujeres, Saúl mató a miles y David mató a 10.000, y David, en el capítulo 19, ya lo vemos que empezó a correr por su vida, y lo vemos entonces en Primera de Samuel, allí donde tenemos a un David escondido en una cueva, y es allí donde David va a decir estas palabras del Salmo 142, y ahí sí vamos a ir, y nos vamos a quedar un rato mirando este Salmo, leyendo, tratando de escuchar qué es lo que dice David, ¿no? En este tiempo en el que estaba huyendo, en este tiempo en el que estaba escapando por su vida, en este tiempo en el que alguien lo perseguía sin él haber hecho nada. Fíjense que la vida de David es esta, ¿no? Él mató a este gigante, y después la envidia de Saúl hizo que él fuera tras de la vida de David, y que quisiera matarlo una y otra vez, y que salió como si fuera que salía detrás de alguien que había hecho algo muy grave, ¿no? Y vemos que solamente lo hacía porque por esa envidia que tenía en su corazón. Entonces, por eso es que yo les decía que muchas veces las cosas que pasan, que son externas a nosotras, que quizás no las hemos buscado, son aquellas cosas que quizás van a cargar mucho más nuestro corazón. Por ahí el sufrimiento es un sufrimiento porque nosotras mismas hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, y entonces tenemos la consecuencia de nuestro pecado. Pero cuando las cosas son externas, cuando vos decís, bueno, no hice nada
para pasar por esta situación y lo mismo estoy, o enfermedades, o pérdidas, o un montón de otras cosas que puede traer la vida de cada una de nosotras, que es diferente, que es variada, que cada una tiene sus experiencias, pero que en algún momento o en otro a todas nos ha tocado pasar por una situación difícil, por una situación de dolor, por una situación de incomprensión, por dolores emocionales en la vida. Bueno, hay muchísimas experiencias que cuanto más grande la persona, más puede contar, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Como en aquellas cuevas en las que muchas veces podemos llegar a encerrarnos, y entonces quería pensar en cómo es que Dios nos está mostrando y tratando de enseñar sobre cómo tenemos que actuar en esas situaciones difíciles. Me gustaba mucho cuando leía el Salmo 142, si es que ya están ahí dice masquil de David. Esa palabra masquil es un concepto que significa voy a darte una instrucción, ¿no? Entonces, este salmo habla de cómo nosotros tenemos que actuar en una situación difícil, cuando estamos en una cueva, cuando estamos en un lugar en el que no podemos salir, cuando estamos en una situación tan difícil para nosotras, emocional, espiritual, física. Entonces, este es un masquil, es una instrucción, son consejos que David y Dios nos va a dejar, ¿no? A través de David, para que nosotras podamos tener una herramienta más, para salir de una situación así, de una situación difícil, de una situación de dolor. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ver cómo se sentía David. La que va encontrando por ahí una característica que muestre el estado de David, lo puede ir diciendo, ¿no? Así que si ustedes quieren tener las cámaras, digo, el sonido encendido, lo hacen y así podemos compartir para poder encontrar en el Salmo 142 cómo estaba David, cuáles eran las características y las marcas que nosotros podemos ver de este hombre, cómo estaba su corazón, cómo se veía él a sí mismo. Vamos a ir leyéndolo y entonces en un versículo, si alguna encuentra algo, lo va diciendo, ¿no? Dice en el versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová. Ahí esa palabra clamaré significa grito. David estaba en una cueva y estaba solo y dice, en esta cueva tengo toda la libertad para gritar, y entonces dice, con mi voz clamaré, con mi voz gritaré a Jehová, voy a dar un grito, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Él en esta porción habla de una persona que estaba necesitada de algo, ¿no? Acá en el 2 vamos a encontrar algunas cosas más, fíjense, y alguna lo puede decir. Dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Estaba angustiado. Estaba angustiado, estaba angustiado. Ahí la palabra queja quiere decir lamento. Delante de él yo me voy a lamentar, dice. Delante de él me voy a lamentar. Yo estoy angustiado, como decía Cristina, ¿no? En el versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer, el versículo 3? Cuando mi espíritu se... léelo. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conocí tu miseria. Bien, el versículo sigue, dice, en el camino en que andaba, me escondieron lazo. Acá, ¿cómo se veía David? En el versículo 3. Angustiado, bien, y dice, me escondieron lazo. ¿Qué significa eso ahí? ¿Estaba atrapado? ¿Lo engañaron? Atrapado, bien, estaba atrapado, bien. En el versículo 4, también. Anita, ¿querés leer el versículo 4? Bueno, dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida.
Ujú. Y ahí vemos unas cuantas cosas, ¿no? De cómo se sentía David. Dice, no hay quien me quiera conocer, significa no hay quien se preocupe. Eso significa, nadie se preocupa por mí. Así se sentía él. Dice, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Habla de soledad, soledad. Nélida, Nélida, dijiste algo, pero no tenés el micrófono apagado. Perdón, soledad, a mí sociedad. Bien. Coincidimos. Desamparo, desprotección. El versículo 5 dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Ese es un versículo clave, el versículo 5. ¿Están escuchando bien? Sí. Sí, bien. El versículo 5 es un versículo clave, porque dice, clamé a ti, Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir, tú eres lo que vale en esta vida, quiere decir David, ¿no? O sea, Dios es lo único que vale en esta vida. Cuando Él dice, tú eres mi porción, Él dice, tú eres lo único que vale en esta vida. Y muchas veces la gente tiene otros valores, ¿no? Piensa que otras cosas son valiosas. Y sabemos que hay muchas cosas que son valiosas, pero David acá estaba solo, estaba sin cosas materiales y podía decir de Dios que Él era esa porción, eso único que valía en la vida y eso lo podía tener. Dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Una persona que estaba bajo una opresión. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Veía su debilidad, su impotencia. Saúl era rey y Saúl tenía el ejército. Y dice, son más fuertes que yo. Y después dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Una cárcel, ¿no? Vemos todas estas características en David, y son características que muchas veces también pueden estar en nosotras cuando tenemos situaciones así, cuando pensamos que estamos solas, que hay mucha angustia en nuestro corazón, que hay opresión en la vida, y hay muchas cosas que pueden causar algo así en nuestra vida, ¿no? La enfermedad de algún ser querido, quizás una quiebra económica, bueno, y también va a depender de nuestros valores. O sea, muchas veces podemos decir, bueno, si quiebro económicamente no me hace nada porque, bueno, no tengo mi corazón puesto en las cosas materiales y está bien, ¿no? Pero siempre nuestra vida tiene alguna cosa por la que se quiebra, ¿no? Y siempre vienen a nuestra vida situaciones que van a desestabilizarnos, van a hacernos tambalear, pero acá podemos aprender con David cómo es que Dios quiere que nosotras actuemos con respecto a esas situaciones. Quizás estamos saliendo de una cueva, quizás vamos a entrar, hasta que termine nuestra vida vamos a tener situaciones que enfrentar, y qué bueno que podamos enfrentarla como Dios quiere. ¿Por qué? Porque el propósito de las situaciones difíciles en la vida es para sacarnos a abundancia, ¿eh? Así dice su palabra, para sacarnos a abundancia, para que nuestra vida pueda darle gloria, para que nuestra vida pueda darle honra, y para que nuestra vida pueda ser bendición a otros. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos pasado hasta acá en nuestra vida, situaciones fáciles, situaciones difíciles, alegrías, tristezas, pruebas, todas esas cosas le van a servir a alguien, porque para eso es que Dios hizo un pueblo, ¿no? Siempre pienso en el unos a otros y pienso en eso. Por algo Dios hizo un pueblo. Ustedes allá, yo acá, y qué bueno que nuestra vida pueda ser bendición para otros. Siempre pienso en esto, en cómo yo puedo ser bendición a otra persona, a otra mujer, a una familia, a alguien. Ahora decía Cristina, bueno, quizás no nos podamos ver, pero sí podemos estar interrelacionadas, podemos, ahora más que nunca, ¿no? Con el teléfono, saber por ahí la situación que tiene otro y poder estar apoyando. Eso es una bendición para nosotros como hijos, como quienes estamos en el ministerio.
Es valioso poder contar con las oraciones de los hermanos, poder contar con el interés, poder contar con una llamada, un mensajito, y uno se siente sostenido. Así que todo lo que nosotros vamos a pasar, y acá en el ejemplo de Salmo 142, vemos a un David que termina diciendo, saca mi alma de la cárcel, ¿para qué? Para que alabe tu nombre, para alabanza del nombre del Señor, y para bendición de otros. Empezamos entonces a analizar un poquitito este Salmo 142, del versículo 1, ahí David clama a Jehová, ahí David levanta sus ojos y busca ayuda para esta situación, ¿dónde? En Dios. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. O sea, ¿a dónde más podemos ir? No tenemos otro lugar donde nosotras podamos ir. En una situación fácil, en una situación difícil, en una prueba, en una pérdida, en todo lo que sea, o sea, todo lo que puede pasar en nuestra vida. No sé, yo tuve situaciones en las que fui delante de Dios en oración, y digo, no sé dónde, o sea, no puedo ir a otro lugar, tengo que ir a vos, tenemos que ir a Dios. Muchas veces quizás podemos correr a otro lugar, podemos correr a un amigo, podemos correr a una madre, podemos correr a alguien que quizás nos pueda tirar un salvavidas, como decimos, ¿no? Pero David dice acá, no, tenemos que ir primero a Dios, si bien Dios sí va a bendecir y ayudar a través de personas, porque va a usar personas. Pero ¿a dónde recurrimos primero cuando tenemos una situación? ¿A qué lugar es a donde vamos cuando algo nos oprime, cuando algo nos desestabiliza, cuando algo nos duele, cuando algo nos hace poner temerosos? Todas las situaciones que han venido pasando en este tiempo, en algunas personas han causado temor, es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va a ir este mundo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? Se dice, bueno, van a venir persecución si es que decís que la homosexualidad es pecado. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces todas esas cosas que están pasando en el mundo pueden traer temor a nuestra vida, pueden ponernos en una situación de incomodidad y ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos? O quizás pensar de antemano y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Eso también es bueno, ¿no? Plantear en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en el que realmente vamos a ser probados si somos o no somos creyentes, o si nuestra fe es tan fuerte, tan firme, que vamos a quedarnos de pie, como los amigos de Daniel, sin doblegarnos a este mundo y a decir lo que el mundo quiere que digamos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Cuando vengan las situaciones difíciles, cuando incluso nuestra propia familia, quizás que no entiende, le diga, no, pero tenés que hacer lo que dice el mundo que hagamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces David dice acá, yo voy a clamar a Jehová, con mi voz voy a pedir a Jehová misericordia, el Dios que se complace en misericordia, dice su palabra, ¿no? Dice David, yo voy a ir delante de él, voy a manifestar que estoy angustiado, voy a decirle todo cómo me siento. Y si bien David decía acá, yo estoy solo, no hay quien quiera estar conmigo, no hay quien se preocupe por mí, yo estoy desamparado, no son palabras que nosotros podamos decir, ay no, David, no tenés razón, porque Dios sí está con vos. No, pero en situaciones difíciles, eso es lo que siente nuestro corazón, ¿no? Que estamos solas, que realmente hay soledad, que realmente hay desamparo. Y qué bueno es poder decirle todo a Dios, así. Todo el dolor que haya en el corazón, decírselo a Dios, sí, tengo dolor por esto, o me duele que pase esto. ¿Por qué no decírselo? Dios sabe todas las cosas, o sea, a Dios no vamos a ir con algo nuevo, porque ya conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, dice el Salmo que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Entonces, qué descanso para el corazón es poder expresárselo a Él ya lo sabe. No sé si les pasa que cuando por ahí tienen situaciones,
en el corazón, el poder compartir con una hermana, el poder decirle, me pasa esto, siento que las cosas no están bien, siento que no puedo con esto, es muy pesado. Bueno, el descargar el corazón ayuda un montón, es buenísimo. A mí me trajo reposo al corazón y se me alivió la carga cuando pude compartir cosas que me pasan con otra persona y saber que va a sobrellevar mi carga, o sea, que va a ponerse al lado y me va a ayudar a llevar la carga que estoy llevando en este momento. Es bueno, es buenísimo. Y también a mí me gusta cuando otra persona hace lo mismo conmigo, ¿no? Viene y me dice, mira, tengo esta carga, tengo esto, porque para eso estamos. Entonces, el estar sola, yo trabajo con las chicas, con las jóvenes, y siempre les digo, no quieran ser llaneros solitarios, o sea, eso déjenlo para la televisión. Nosotras tenemos que buscar el apoyo en las hermanas, nosotras tenemos que ser el apoyo para alguien. Un momento te va a tocar a vos estar apoyando a alguien, y otro momento quizás vos vas a ser la que necesita ese apoyo, ese ánimo, ese aliento para alguien. A mí me gusta muchísimo cuando leo en el grupo de la iglesia, ¿no? Que comparten, bueno, está enferma tal persona, bueno, vamos a orar por ella, todos orando, y después esa persona dice muchas gracias, ya estamos bien, o ¿por qué? Porque ese es el ejercicio espiritual que nos corresponde como hijas de Dios, como hermanas. Entonces, David acá dice, ¿a quién voy a ir? Voy a ir a Dios. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decirle a Él qué me está pasando, por más que yo ya sepa, que Él ya sepa. Fíjense Mateo 6:32, si quieren vamos ahí, no pierdan Salmos, vamos ahí a Mateo, vamos a leer unos cuantos versículos en Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a Dios. Ahí David decía, voy a ir a Dios, aunque yo ya sé que Él sabe todas las cosas, pero para mi corazón va a ser bueno poder decírselo, porque es bueno poder decirle a Dios qué es lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Capítulo 7, versículos 7 y 8 de Mateo también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, nuestro Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas, y también se complace en recibirnos, y en darnos lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro corazón necesita. Mateo 11:28, eso lo sabemos muchas, ¿no? Y ahí Él nos invita, el Señor nos invita a ir a Él. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si nuestro corazón está cansado con alguna situación, me imagino a David ahí cansado de huir vez tras vez, y esconderse y escapar, y todo el tiempo estar abrumado porque no sabía en qué momento iba a venir Saúl con su ejército. Así muchas veces nosotras podemos sentirnos de esa misma forma. Pienso cuando hay una enfermedad, ¿no? En la vida, o cuando hay una situación que no sabemos, bueno, me siento mal y no sé qué tengo, no sé si tengo un cáncer, o no sé si tengo alguna cosa, y entonces eso va trabajando la cabeza y va cansando el corazón y las emociones, y llega al punto que nos encuentra sin fuerzas, ¿no? Incluso sin fuerzas espirituales. Entonces, cuando nos sentimos de esa forma, ahí Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que tienen cargas. Y muchas veces hacemos esto, ¿no? Vamos delante de Dios y oramos y decimos, bueno, ahí está la carga. Y nos levantamos de nuevo y agarramos el bolsito y salimos de nuevo con la misma carga, ¿no? Que podamos tener ese ejercicio también, de ir delante de Dios y dejar la carga realmente. Y hay que saber hacerlo.
porque no es que oramos y decimos, ah, bueno, ya está, listo, se acabó. No, no se acabó, o sea, el problema sigue, la situación sigue, pero mi corazón tiene que salir diferente de la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender, eso se aprende, porque yo en mi caso específico, ¿no? Cuando por ahí hay una situación con los chicos, tienen algún dolor, alguna cosa, digo, bueno, o por ahí se despierta en la noche llorando porque le pasa algo, aprender a descansar, y eso les digo que se aprende, porque muchas veces me pasé la noche así como preocupada de todo, y hasta que aprendí a descargar realmente en el Señor y decir, Dios es tuyo, acá está, pasa esto, hago lo que puedo, hasta donde puedo, y vos, encargate vos, ahí están, y yo poder descansar en el corazón. Si bien quizás sigue, o hay un proceso, no sé, de alguna enfermedad, pero a lo que voy es que uno tiene que aprender a descansar, es dejarle la carga al Señor, realmente dejársela ahí, y poder descansar el corazón. Y David estaba haciendo esto, ¿no? Dice, mira cómo estoy, no tengo a nadie, y en el versículo 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción. Y David ahí descansó su corazón en Dios y dijo, bueno, no tengo a nadie más, estoy en esta cueva, no tengo nada, pero yo tengo a Dios, y vos sos mi esperanza, en vos está mi esperanza, vos eres mi porción. David llegó al punto en el que pudo disfrutar de no tener nada material, ni personas al lado, pero tener a Dios y sentirse que estaba completo. Sentir que no necesitaba nada más, porque ahí estaba Dios. Y podía estar perseguido, y podía estar sin nada, y podía estar sin su familia, porque había dejado su familia el cuidado de alguien en un lugar, y poder todavía decir, vos sos mi porción, vos sos todo lo que yo necesito en la vida, y lo tengo, y entonces no necesito nada más. Qué bueno es poder hacer esto en nuestro corazón, en nuestra vida, porque muchas veces podemos ir detrás de cosas y decir, necesito esto, necesito lo otro, necesito esto, ahora necesito aquello, y vivir de buscar cosas, ya sea material, ya sea personas que vayan satisfaciendo nuestra vida, y dejamos a Dios de lado, y Él es el todo para nosotras. Si nosotras somos sus hijas, Él tiene que ser el todo para nosotras. Y en eso tiene que regocijarse el corazón, en saber que tenemos a Él, y que si lo tenemos a Él, es todo lo que necesitamos para tener gozo en nuestro corazón. Entonces, David llegó a este punto, ¿no? Dice tú, y después vemos un canto hermoso, que lo vamos a leer ahora también, un canto hermoso de David, cuando Dios lo había liberado de las manos de Saúl. Vamos a leerlo, vamos a leer este canto como para ir terminando también, y vamos a 2 de Samuel, 2 de Samuel capítulo 22. 2 de Samuel capítulo 22. Versículo 1, miren lo que dice. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Vamos a ver acá un David que ya había sido liberado, que había salido de esa cueva, que había salido de esa situación difícil en la que había estado. Y no vamos a leer todos los versículos, es un canto largo. Vamos a leer solo algunos versículos que nos van a mostrar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? A ese Dios que había levantado a este hombre. Vamos a ver en el versículo 7, fíjense lo que dice. ¿Se acuerdan que David decía en el 142, estoy angustiado, y de nuevo estoy angustiado, y de nuevo mi alma está en angustia? Versículo 7 del capítulo 22 dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo,
y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Qué hizo David en su angustia, en su situación difícil, en su falta de personas que lo ayuden, en su falta de familia? ¿Qué hizo David? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios? Oyó mi clamor. Dice, mi clamor llegó a sus oídos. David dijo, Dios, vos sos todo lo que yo tengo en mi vida. Y acá en el versículo 22, después que pasó esa situación, que dice, Él me oyó, Él me escuchó. Qué bueno es cuando uno sabe que Dios está escuchando. Es un gozo al corazón cuando uno sabe que Dios escuchó y que Dios respondió. Sabemos que Dios siempre responde, ¿no? Pero el saber realmente que Él es el que está escuchando. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Y en el versículo 3, fíjense, 22:3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, mi escudo. Vamos a ver que David tenía en Dios, primero que nada, a su Salvador. Dice, el fuerte de mi salvación, Salvador mío. Primero a Dios como su Salvador. Primero aquel que sabía que había librado primero su espíritu, su alma. ¿De qué? De la muerte. Tenía una relación personal con Dios. Eso es tener salvación. No es congregarse en una iglesia o estar en una reunión. Tener salvación es tener una relación con Dios. No a Dios como alguien que, necesito, me pasa una situación difícil, entonces le digo a los hermanos que oren. No, es una relación personal con Dios, es salvación para nuestra vida, es que nuestros pecados estén perdonados. Eso es salvación. Muchas veces hablé con personas que hacía mucho tiempo fueron a la iglesia y les pregunto, ¿pero vos sos salva? Y me dice, ¿pero cómo es salva? O sea, ¿qué significa? No entiendo qué significa. Y ahí puedo ver que muchas veces podemos estar acostumbradas a una religión, podemos estar acostumbradas a tener un grupo y decir, bueno, yo soy de la iglesia tal, pero no tenemos una relación personal con Dios. O sea, nunca hemos tenido ese encuentro de salvación con el Salvador. Entonces, por eso, muchas veces digo, me preocupa un poco decir, si bien sí, nosotros vamos a la iglesia, vemos a las personas, pero ¿realmente tienen la salvación? Porque si no hay salvación, no podés ir a Dios como tu Padre y hacer lo que hizo David, ¿no? Decirle todo lo que pensaba, todo lo que tenía en su corazón y decir, sálvame, sacame de acá porque yo soy tu hijo y necesito que vos estés. Entonces lo primero en la vida de una persona es la salvación. Y David tenía eso, ¿no? En su vida dice, eres mi Salvador, Salvador mío. Ahora, cada una de las que estamos acá, podemos decir de Dios que Él es nuestro Salvador. No el Salvador de todos, no el Salvador del mundo. Como dicen todos, sí, Jesús el Salvador del mundo. No, no, mi propio Salvador. O sea, aquel que murió por mí, por mis pecados, y al que yo un día le pedí que me perdone, que me limpie, que me salve. Porque si es que no hubo eso en la vida, no hubo limpieza de mis pecados, entonces yo no puedo decir que soy una hija de Dios. No puedo decir que Él es mi Salvador. Y fíjense, dice el versículo 32. Vamos terminando. Versículo 32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? David sabía que podía meterse en esa cueva
y Saúl no lo iba a encontrar, o sí, pero más allá de todo sabía que su principal refugio era Dios, el principal refugio que él tenía para su vida. Entonces, cuando estemos en una situación así, sea muy difícil, no tan difícil, tambalee nuestra fe, tambalee, nos traiga temor, Él es nuestro refugio. Él es el principal refugio al que podemos ir. Tenemos muchísimas historias, ¿no? De personas que en situación donde su vida corría peligro, oraron y fueron librados, y ese refugio fue Dios, cosas reales. No estamos hablando de cosas sobrenaturales, estamos hablando de un Dios que es real en la vida, con el que podemos estar, con el que podemos tener una relación, al que podemos ir. Cuando estamos solas podemos hablar y sabemos que está, que nos escucha, que es una persona. Entonces David dice, ¿quién es Dios? Sino solo Jehová, ¿y qué roca hay? No hay nadie, no hay ninguna otra roca fuera de mi Dios. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? El versículo 5 de Salmo 142 muestra a un David que tenía confianza en ese Dios, en esa roca, que conocía a Dios. Nosotros sabemos que David desde chiquito componía sus salmos, tocaba su arpa en el desierto, tenía una relación con Dios, conocía a Dios. Y en esta situación en la que estaba, pudo ir a ese Dios que conocía y saber que iba a estar para él. Y estuvo para él, ¿no? Pero antes hizo que David aprendiera algo en esa cueva. Salió de esa cueva y ¿qué hizo? Compuso este cántico precioso, que si ustedes lo leen, llena el corazón de 2 Samuel 22, y que después se los dejo para que lo lean y para que escuchen a David cantando sobre su tiempo en la cueva, donde dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Hermoso. Pueden pensar en un David que estuvo en una cueva, solo, afligido, y que Dios lo sacó de allí, y que pudo decir todo esto que está en este capítulo 22 de 2 de Samuel. Hermosas palabras. Entonces, en el capítulo 91, terminamos con esto, de Salmos también, si quieren vayan ahí ese versículo. También está David. También David dice en este capítulo 91, en el versículo 15, fíjense, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vamos a ver ahí a un Dios que responde. Dice, me van a invocar y yo voy a responder. Con él voy a estar yo en la angustia. David conocía a ese Dios, que podía estar en medio de su angustia. Y me encantó pensar, también cuando estaba leyendo todo esto, a Jesús cuando se levantó allí en la sinagoga, ¿se acuerdan? Y le dieron el libro para leer, y él leyó el pasaje de Isaías, en Lucas 4:18, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pienso en este Dios hecho hombre, ¿no? En Jesús, que se levantó y dijo que venía a hacer esto. Dios me ha enviado para esto. Entonces, cuando estemos en esa situación, cuando estemos en esa cueva, cuando estemos en ese momento difícil de nuestra vida, pensemos en Él, pensemos en lo que dijo, yo he venido a dar libertad, me he venido a sanar a los quebrantados de corazón, y he venido a poner en libertad a los oprimidos. David dice, estoy en una cárcel. Muchas veces también podemos sentirnos así, pero Cristo vino para eso, dice, he venido a poner en libertad a los oprimidos.
Salmo 57, David estaba en otra cueva también, como solía hacer, y entonces David dice ahí, este versículo tan lindo, Salmo 57:1, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Y el Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Preciosos versículos, dice, en la sombra de tus alas me voy a amparar. Es como me voy a esconder allí hasta que pase el quebranto, hasta que pase esta situación. Que el Señor nos ayude para que cuando venga esa situación a nuestra vida podamos hacer lo que David, ¿no? Correr hacia Él, ir en ese auxilio de Dios y realmente poder encontrarlo. Muchas veces, como les decía, vamos a Él y salimos de la misma forma. Pero realmente nuestra vida pueda ir a Él y salir diferente. Porque si nos hemos encontrado con Él, vamos a salir diferentes. Y decir como David, quizá no las mismas palabras, ¿no? Pero sí en ese reconocimiento de que Él es nuestra porción, de que no tenemos nada más en la vida que llene tanto nuestro corazón como Dios. Qué gozo que podemos tener nosotras como hijas de conocer a un Dios así, que llene la vida a tal punto de que si faltan cosas, si faltan personas, si pasa lo que pasa, nuestra vida puede estar en esa quietud de saber que estoy en sus manos y que si pasa algo tan difícil que no lo voy a poder soportar, seguramente me va a levantar en sus brazos y me va a llevar. Así que el Señor nos ayude, ¿no? A que podamos encontrar a ese Dios y que podamos tener estas experiencias en nuestra vida, de sabernos levantadas en sus brazos, de sabernos sostenidas y de que de esa forma, cuando estemos saliendo de esas situaciones, podamos ser gloria y alabanza para su nombre y bendición para su pueblo. Eso que no perdamos de vista, ¿no? Que todo lo que nos pasa puede ser bendición para otros. Todo lo que Marta vivió en su vida, todas las angustias, todo lo que ha podido vivir, que sea para bendecir a otros, para sostener a otras, para animar a otras, y todo lo que cada una ha podido vivir, ¿no? Que sirva para el pueblo de Dios, porque para eso son estas cuevas, ¿no? Para hacernos fuertes y para hacernos útiles. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude para que si estamos en medio de una situación así, podamos buscar y podamos clamar como lo hizo David. Así que el Señor nos bendiga. No sé si hay alguna en una situación difícil, o muchas veces no se habla, ¿no? No se dice, no se comparte, y muchas veces llevamos las cargas solitas ahí, pero bueno, que podamos también tener este ejercicio de poder poner y tener cerca nuestro, ¿no? Alguien con quien poder compartir nuestras cargas, porque es bíblico y Dios lo manda así.